Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Buenas noches, amigos oyentes. Una vez más tengo que usar este sistema de grabación, ya que no contamos con una buena señal para ingresar al internet y al escenario de ese hermoso enlace para ver el rostro de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Esperamos que para el día miércoles, si el Señor permite, tengamos una mejor oportunidad en función a un mejor sistema técnico de Entel para la comunicación por medio del Internet, o sea, del Wi-Fi. Voy a invitarles, amigos, hermanos, a leer las Escrituras primeramente en el Salmo 41, versículo 9. Allí leemos de la siguiente manera, en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora pasamos al Evangelio según Juan, pero recordando estas palabras: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Ahora vamos al Evangelio según Juan, el capítulo 6, versículo 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Ahora leeremos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 6 y el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y por último, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 27 y los versículos 3 al 5. Leemos así, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Que Dios añada su bendición y nos dé a todos la comprensión de estas escrituras que acabamos de leer. Vamos a hablar esta noche acerca de Judas Iscariote. Tenemos que empezar señalando, amigos, que la inclusión de Judas Iscariote entre los apóstoles es uno de los grandes misterios de la Biblia. Pero Dios es soberano y podemos tener la certeza de que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito definido. La historia de Judas es triste como pocas. Nos hace ver, nos permite ver hasta qué grado es capaz de llegar la insensibilidad humana.
El nombre Judas es la forma de la palabra Judá, que quiere decir alabanza de Dios. Y haciendo un análisis de las menciones de este hombre en las Escrituras, encontramos que en las 3 listas de los apóstoles, su nombre está incluido y siempre aparece en el último lugar. Era oriundo de Judea, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Era su paisano. Y eso hace significativo que desempeñe el triste papel de traidor, porque los otros eran galileos, de Galilea. Este hombre tuvo que cruzar el país entero para unirse a Cristo. Judas ocupa un lugar en las Escrituras. La traición de Judas fue anunciada siglos antes por el Espíritu Santo en el versículo que acabamos de leer en el Salmo 41:9. Ningún mero hombre hubiera hecho semejante profecía. A nadie se le hubiera ocurrido que un hombre escogido por Jesucristo para ser uno de los 12 apóstoles llegara a ser el traidor de aquel quien le honró de una manera tan singular. No podemos comprender, no podemos acomodar a nuestros encontrados pensamientos de pensar en un sujeto que sea un traidor al hombre que le honró en esta vida. Aceptamos, sin embargo, sin reservas lo que está escrito, convencidos de que Dios obra de acuerdo con su soberana voluntad. Por otro lado, Judas ocupa un lugar entre los apóstoles. Hemos leído así en Juan 6:70. Es evidente que Judas jamás nació de nuevo. Nunca tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. Nunca permitió al Espíritu Santo hacer esa operación divina que injerte en él la naturaleza divina. No obstante sus muy grandes privilegios que él tuvo, nunca reconoció a Cristo como su Salvador y como su Señor. Yo estoy pensando en cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, cuántas personas de las que están escuchando este mensaje han tenido una oportunidad grande de mezclarse entre los redimidos, de estar en medio de una familia cristiana donde los padres son temerosos y piadosos seguidores de Jesucristo. Y sin embargo, ¿hasta cuándo tu corazón va a permanecer como el de Judas? ¿Hasta cuándo vas a vivir sin reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Su insensibilidad espiritual nos asombra. Queda demostrado que los privilegios más grandes, fíjese, las experiencias más gratas y las influencias más santas no son suficientes en sí para conducir un alma a Cristo. Un hombre puede ser bautizado, puede ser recibido a la comunión en la iglesia, puede ser reconocido como un siervo de Dios y sin embargo no ser del Señor. Sin embargo, no haber conocido a Jesucristo como su Salvador. Amigo mío, esto es muy solemne. Es muy solemne y debe servir para llamar a todos a una seria reflexión. Porque no se puede vivir y esperar pasar a la eternidad gozándose temporalmente y superficialmente de las bendiciones que derrama
el estar rodeado de gente que ama a Dios. Es necesario tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Judas también ocupa un lugar en la historia. Es triste pensar que un hombre que pudo haber llegado a ser un fiel servidor de Jesucristo, un hombre que pudo haber llegado a ocupar un lugar honroso en la historia de la Iglesia de Dios, tenga que hoy ser recordado con repugnancia y ser nombrado como un ejemplo típico de cinismo y de perfidia. Es triste. No estuvo presente en aquella hora histórica y emotiva, cuando el Señor instituyó la cena del Señor, lo que conocemos como la cena del Señor. Cuando el Señor, tomando el pan, habló de él como su cuerpo, y tomando la copa con el fruto de la vid, habló de ella como un símbolo de su sangre. Él no estuvo ese momento que marca el fin de una época y el comienzo de otra. Por otro lado, su nombre no está incluido en la última lista de los apóstoles, pues él ya había ido a su lugar. Pero tampoco estará entre los redimidos en el cielo, entre las multitudes que recordarán para siempre el hecho inolvidable del madero, del Calvario, del Gólgota, donde el Salvador entregó su vida como sustituto, cargando con nuestros pecados, ser castigado por la justicia divina y santa, una justicia perfecta, para que nosotros seamos librados de la eterna condenación. Nosotros en las Escrituras lo identificamos a Judas de esta manera. En Juan 12:4 es llamado el hijo de Simón, porque su padre era Simón. En el Salmo 41:9 hemos leído que es llamado el hombre de mi paz. Y en Mateo 26:14 es llamado uno de los 12. Uno de los 12, aunque espiritualmente nada tenía Judas en común con los otros 11. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 16, es llamado el traidor. ¡Qué nombre más ofensivo para una persona que ha tenido la oportunidad de ser amado, de ser honrado con una amistad del ser más santo de los santos, del ser más sublime que los cielos? Y él es llamado el traidor. Su crimen no tiene atenuantes, porque actuó deliberadamente, demostrando al máximo su cinismo, su desvergüenza. Es llamado en Hechos 1, capítulo 1, verso 16, guía de los que prendieron a Jesús. Y es llamado también en Juan 6:70, es llamado diablo directamente. Y diablo quiere decir acusador o calumniador. El Señor Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, el versículo 12, dice y lo llama el hijo de perdición. Es una alusión a Judas, el hijo de perdición. Sin duda se trata de Judas allí. Y me llama la atención que años después el apóstol Pablo escribiría la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3,
y allí hace una referencia al futuro hombre de pecado, el anticristo, y le llama también el hijo de perdición, como el título que mereció Judas Iscariote. Hay un versículo que lo encontramos en 1 Corintios 11:23, cuando el apóstol Pablo está explicando el desarrollo de una de las reuniones más preciosas que celebra la iglesia, la reunión de adoración, la cena del Señor. Él dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esa noche es la noche de la traición. La noche que el Señor comió la Pascua judía. Instituyó después que Judas había salido, dice en Juan 13:30, que Judas salió, era de noche, y después que Judas salió, el Señor instituyó la cena. Nada tenía que hacer el traidor en aquella ocasión inolvidable, porque la cena del Señor no es para los incrédulos, la cena del Señor no es para los inconversos, la cena del Señor no es para los que rechazan deliberadamente a Cristo. La cena del Señor es para los que se arrepienten, para los que obedecen la palabra de Dios. No hay otra noche en toda la historia del mundo que se pueda comparar con aquella noche cuando el Hijo de Dios fue entregado, vilmente traicionado y entregado a la horrenda, horrorosa muerte allí en el madero. La última mención que se hace de Judas en las Escrituras es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, a partir del versículo 16 adelante, hasta el verso 26. Lo último que se dice de él recuerda su tormentosa vida. La última mención de él recuerda la vida tormentosa que tuvo. Allí se dice que actuó como guía de los que prendieron a Jesús. En la oscura noche de la traición, mientras el Señor estaba de rodillas clamando, derramando como grandes gotas de sangre, en la lucha titánica de su esfuerzo, el hombre Jesús, enfrentándose a la monstruosidad de nuestro pecado, se presentó como guía de una muchedumbre llena de odio. Judas Iscariote actuó como guía. Su señal para entregarle era el beso, porque tal vez en la noche no se pudiera distinguir bien. Aquel que yo besare, él es prenderle. El beso es símbolo de la reconciliación o la amistad. Dice allí en su última mención en Hechos capítulo 1, era contado con nosotros. Aparentemente era uno que amaba a Jesús. ¿Cuántas personas hemos visto al correr de los años que están mimetizados en medio del pueblo de Dios? Están contentos, hacen lo que ven hacer a los demás creyentes, aprenden a hablar el lenguaje de los verdaderos hijos de Dios. Aparentemente Judas también amaba a Jesús, pero en realidad no amaba a Cristo. No era de Cristo. De Cristo se dice en Isaías 53:12, fue contado con los pecadores. Pero sabemos que el Señor no era pecador. Se dice en su última mención en las Escrituras
que Judas tenía parte en el ministerio, porque estaba a cargo de la bolsa de las ofrendas. Estaba aparentemente con participación en el ministerio. Revise su vida, amigo. Revisa tu vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Revisa tu vida. Sin embargo, Judas no participará de la suerte de los santos en luz. Finalmente dice que se fue a su propio lugar. Y el Señor concluye diciendo, bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Qué triste la historia de Judas Iscariote. Este hombre, resumiendo su historial, tuvo un salario. El apóstol Pedro, en su discurso en el aposento alto a las 120 personas, cuando habló, hizo alusión a Judas y habló de su salario. Dice en el verso 18 del capítulo 1, pues con el salario de su iniquidad. ¿Cuál y cuánto fue el salario? Dicen en Mateo 28, 16, 30 piezas de plata. Así él valoró al Hijo de Dios. Qué distinto al alma redimida, qué distinto a los que somos de Cristo. Lo que el Señor hizo no tiene precio, no podemos pagarle. Su vida preciosa entregada a la muerte, su vida sacrificada por nosotros miserables pecadores. Y Judas la valoró en 30 piezas de plata. Ese fue su salario por entregar al Hijo de Dios. Una noche Judas salió del aposento alto. Dice que estuvo presente en la cena de la Pascua, la cena pascual que comen los judíos y que fue la última cena pascual que comió el Señor. Pero salió esa noche, era de noche. Y al salir aquella noche, salió para dar el salto eterno a la oscuridad eterna. Él no participó, ni estuvo presente en la institución de la cena del Señor. Dice en Juan 13:30 que él salió y era de noche. Sus manos acariciaban la bolsa con 30 piezas de plata y se dirigió inmediatamente directo a los principales sacerdotes para guiar y conducir la multitud llena de odio y de ira para prender al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Judas les había dado una señal: al que yo besare. Por eso de ella es hecho famosa la frase, el beso del traidor. Pero saludó a Cristo. Su saludo fue salve maestro. Y curiosamente nunca Judas se dirigió al Señor como el Señor. Nunca le dijo como los otros Señor, que quiere decir amo mío, dueño mío. Siempre dijo salve maestro. Se ahorcó, abrumado, atormentado por una conciencia que ahora lo acusa. Fue y se ahorcó, y su alma fue a su lugar, perdido y perdido para siempre. No aprovechó los años que estuvo en compañía del Señor Jesucristo. ¿Cuántos sermones escuchó de buena gana Judas Iscariote? ¿Cuántos milagros, cuántas
cuántos portentos que hizo Cristo en sanidades, en curaciones, Él vio con sus propios ojos, pero su corazón estuvo duro, estuvo empedernido, se mantuvo pusilánime ante el amor de Cristo. Amigo mío que me estás escuchando, es tiempo de que recapacites. No puedes vivir en medio de los redimidos gozándote superficialmente de un amor que no lo tienes en el corazón. Es el momento de confesar tus pecados al Señor, de arrepentirte para ser salvo. Que Dios te bendiga.